tiempo que puede tardar una persona en liberarse de un conflicto o de un síntoma que también genera un conflicto. Acá la pregunta es, el conflicto genera el síntoma, pero luego el síntoma me genera un nuevo conflicto, que es aprender a vivir con mi identidad de enfermedad o con presentarme como tal enfermo. Entonces el mundo de relación de esta persona pasa por las guardias de una clínica. Entonces empiezan a modificarse su medio ambiente y su grupo familiar empieza a aceptar la enfermedad. Entonces cuando esto ocurre, muchas veces empezamos a tener captadores de energía en donde mi identidad y mi carta de presentación se remite a mi enfermedad y yo ya dejo de ser yo. Entonces en mi área de trabajo, al salir del plan de víctima, la idea es que la toma de conciencia va a ser la que te va a liberar en el tiempo del conflicto. Hay personas que cuando tenemos una enfermedad crónica o un diagnóstico severo, un cáncer, por ejemplo, lo que sabemos es que la persona está sometida a un pensamiento repetitivo y que está para el grupo familiar. Nosotros le llamamos que está para la tribuna. Entonces se entrega a la aprobación del otro, necesita del amor y del aplauso del grupo. De esta manera la persona se alimenta de eso y se vale de la identidad que le da la familia, pero deja de tener una identidad. Muchas veces en las familias hay uno que es el asignado al cuidado de los otros y muchas veces en la familia hay uno que está condenado a ser soltero, como la tía. ¿Por qué? Porque tiene el nombre de la tía tal vez, entonces se espera que sea como la tía. Entonces acá el entramado es meterme en el inconsciente y desprogramar el sistema de creencias, que no sos lo que esperan los otros que vos seas. Entonces, que te animes a saber quién querés ser. Entonces, cuando tomas conciencia, a veces esto es instantáneo. He visto personas que han hecho un cambio de vida inmediato y he visto personas, en el caso de una enfermedad crónica, que merecen un poco más de acompañamiento terapéutico, porque necesitan una contención, un backup, un dejarse caer. Y este es el lugar del terapeuta, ser empático, comprensivo, jamás juzgar, pero eso sí, no poner a la persona en la vía de víctima, de pobrecito, de que también con la vida que has llevado, no, es tu historia tu ventaja comparativa, es tu historia donde están las herramientas desde donde yo me voy a valer para que salgas del lugar en el que te encontrás. Hay personas que están como en un estado de ensoñación, que están dirigidas por los demás. Entonces, muchas veces cuando tengo una persona, en este caso nosotros creemos que el que tiene el diagnóstico es el que tiene el conflicto. Muchas veces el que acompaña al que tiene el diagnóstico es el que está sosteniendo esa realidad y no se permite verse, que es cuando la persona se enferma luego de que el diagnóstico ha desaparecido. Cuando la persona que yo acompañé ha fallecido o simplemente se ha sanado, tengo que volver a reestructurarme en mi vida. Y resulta que no tenía un plan, no tenía una estrategia para un después de esto. Y es ahí donde cae en una depresión, en una tristeza, en una melancolía profunda, porque se valía a sí mismo de la identidad que le generaba acompañar a alguien, toda su vida dependiendo del otro. Y estamos volviendo otra vez a esto que es, necesito de la aprobación del otro para contornearme, para saber quién soy. Entonces el tiempo depende de la persona. Lo que sí en mi tipo de trabajo es a veces confrontar, pero no llegando a la discusión, sino, a ver, sos quien tiene la oportunidad y cómo lo vamos a hacer. Es ahí donde se hace una estrategia con el otro, donde haya una suerte de plan sustentable, si se quiere, para salir del lugar del conflicto. El objetivo siempre es saber que cuando uno sale de víctima, en mi medio ambiente van a generarse cambios. Es imposible que tu toma de conciencia no genere un efecto en tu medio ambiente, porque los demás ya te han definido con una identidad, que vos empezás a cambiar cuando te haces cargo de quién sos. Y ya ahí no hay marcha atrás. Entonces, una vez que yo me conozco, no puedo ser la Coca Sarli que dice, ¿qué pretende usted de mí? No, yo ya tengo que saber quién soy, qué quiero para mí y qué se espera de mí en mi vida. Ya no para justificarme dentro de mi grupo. Se termina la argumentación y la justificación. El no es no, porque simplemente es no. No tengo que explicarlo. Y poder valerme a mí misma, no hacerme valer con los demás. Estar a gusto con la decisión asumida. Por eso el terapeuta que uno elige tiene mucho que ver con nosotros. Cuando llega alguien a mí es porque ya está en este área, ya comprende el lenguaje en donde yo no voy a decirte pobrecito, yo te entiendo, sino, bueno, ¿qué hacemos con todo esto?
Entonces cuando vos te das cuenta que tu historia de vida es hoy, tu estrategia para un futuro, donde podés colaborar con los demás porque tenés una experiencia, entonces cumplís una labor social. Y ahí ya no hay víctimas, nadie se enferma. El enfermarte tiene que ver con que hay una emoción que no resolves. El conflicto radica en que quiero una cosa y hago otra. Entonces, como el inconsciente es terriblemente inocente y va a intentar resolverte un conflicto, por ejemplo, no quiero ir a un lugar y tengo que ir, entonces tal vez haga un esguince. Porque mi inconsciente es tan claro conmigo que va a impedir que yo haga lo que va en contra de mi deseo.